Huele muy bien. This is Jenny. Hello. Hola. Mirko. Sí. Hello. Hola. Hola. Y acá una cervecita. Ah, vení. Para mí es nuevo, capaz que hay mucha gente que lo conoce. El caño del desagüe, un caño de PVC, el tope del PVC, Thailand PVC, puesto ahí, y la manija de un cajón adentro para mantener el frío, y aguanta 1 hora al sol, se mantiene frío. Increíble. Reciclando, casero. Si te gustó, deja un comentario debajo. La clásica cerveza de Tailandia, Chang. Chang, que significa elefante. No es la mejor para mí, pero es la más famosa. Chang clásica. Cerveza elefante. Salud. Y este es un regalo que me acaban de hacer. Que nos trajeron de la isla de enfrente. Un Fernet, Coca-Cola y hielo. Fernet Beneventi. Beneventi Amaro. Vamos a probarlo. 685 baht. Estos son unos 23 dólares más o menos. Acá el alcohol es caro. Pero me lo trajo una chica italiana, mitad italiana, mitad thai. A cambio le voy a ir a cortar el pasto del jardín del restaurante que tiene. Así que me trajo una botella de Fernet de regalo. Estamos tomando un Campari. Campari. But with passion fruit, con fruta de la pasión, no con naranja. Muy bueno, ¿eh? Strong. Huele muy bien. Qué bueno. La última vez que tomamos Fernet, que tomé Fernet, hace 7 meses u 8 meses, con los chicos de Somos Ciudadanos del Mundo en Australia. 7 meses después. Buena textura, amarillito. Va bien, ¿eh? Huele muy bien. Y en boca, genial. Tiene un testi. Metele cumbia, papá, vamos. Qué bueno. Riquísimo. Es increíble cómo algunos olores y sabores te pueden llevar tantos años o tantos recuerdos atrás. Hay cosas que, con muchas cosas, ¿no? Con un dulce de leche, con un alfajor, con una paella en España, un jamón, no tienen precio. Salud. Che Guevara. Bueno, después de 38 años, 37, no, 38, ¿cuántos tengo? Después de 38 años de mi vida voy a probar
conducir una moto por primera vez. Es muy gracioso porque acá en Tailandia ves a los nenes hasta de 14 o incluso muchísimo más pequeños manejando una moto y yo digo, ¿cómo puede ser que no sea capaz de manejar una moto? Así que bueno, vamos a probarlo. Okay. Apretás los dos. Ya está. Para adelante, mira. A veces me olvido y tiro para adelante. Me olvido y le doy más a la velocidad. O sea, porque me parece como que pienso que es para allá, ¿no? La mano para adelante y es al revés. O sea, cuando vas para abajo, más velocidad le das. Por el resto bien. Por el resto bien, sí. Voy hasta... ¡Ay, me están matando los mosquitos! O sea que tiembla Belén y Filomena. Acá tenemos una compañera de viaje. La nueva motorbiker. Ahora tengo ganas de irme a andar. Voy a hacer una vueltita más, ¿no? Una vueltita más. Guarda, que me voy a las pistas sola, La primera vez es obvio que sí, pero después es más fácil de lo que pensaba. Me cuesta todavía un poco regular la velocidad, como que se me va demasiado... Mucho gas le das. Demasiado rápido, pero bueno, es una cuestión de práctica, supongo, ¿no? Cuanto más le das. La última vuelta. ¡Lo conseguí! Reto conseguido. Es que tomé el Fernet y pensé que era agua, pero no era agua. ¿Y qué era? ¿Era Fernet? Sí. ¡Qué asco! Buenos días, amigos. Seguimos con los problemas eléctricos. Ahora voy a hacer una prueba de cambiar la batería. Esta batería que acabo de sacar la voy a poner a cargar 10 horas hasta que quede full. Y esta la cargué toda la noche para hacer una prueba ahora. Hoy vino un mecánico. Bueno, vino un montón de gente, recién nos despertábamos, así que no, como que no entendíamos nada. Se escuchaba ruso, alemán, tailandés, español e inglés. O sea, eso antes de tomar el café. Fue una locura, la casa montada, vinieron 2 camionetas mecánicos para ayudarnos. Así que quedamos para mañana a la mañana ir a otro garage, ya con un thai que nos va a traducir del inglés al tailandés. Pero ya vino él con otro mecánico para ver qué le decía su mecánico amigo. El coche no arranca, solo no arranca. Si lo empujamos, arranca. El otro día le pusimos los cables de una camioneta y arrancó. Supuestamente el problema está entre el alternador, batería y el motor de arranque. El alternador ya lo reparamos 2 veces, supuestamente ahora va bien. La luz del alternador no enciende. El chivato que tiene en el tablero no me pone como que realmente no está cargando. Pero el que vino hoy me dijo la batería está cargando bien, el alternador está cargando la batería. El problema es que no va el motor de arranque. Y vamos a dejar la otra batería cargando toda la noche, que mañana a la mañana la voy a poner a ver si arranca por sus propios medios. Si no, va a venir el señor, arrancamos la caravana y nos vamos a un taller que está acá a 3-4 kilómetros. Así que ahora vamos a poner esta que ya está cargada y a ver si arranca. Si no arranca, supuestamente el motor de arranque sería el fallo. Vamos a hacer la prueba.
otra cosa. Ahora hace otra cosa. Capaz que esta batería también está muerta. Ahí hace como que no tiene batería. No sé. Good morning. Hello, good morning. Vamos a ver qué tal ahora. Estuvo cargando desde las 4 de la tarde de ayer hasta hoy a las 6 de la mañana la batería, y a ver si ahora arranca. Si arranca, ya sabemos que el problema no sería del arrancador. Vamos a ver qué pasa. Por enésima vez, a ver si arranca. Vamos a que se vaya el rulo. Ok. A ver ahora. Sí. No es problema del arranque. Está claro que no es problema del arranque. Es la batería Y el alternador. y el alternador. Ok. Vamos. Bueno, vamos. Ok, vamos al mecánico a ver si por fin lo podemos solucionar. Bueno, llegamos al mecánico. Llegamos al mecánico, ahora vamos a esperar a que nos atiendan. Ahora el coche lo paro y lo puedo volver a encender porque la batería está bien cargada. Pero bueno, no sabemos, ahora vamos a ver que lo chequeen bien y que me digan a ver si es un cable, es el starter, el alternador o la batería. Vamos a ver qué nos dice. Eso es el selenoide, ¿no? A veces es mejor no decirles nada, porque ves, ahora le dije eso y ahora se está poniendo a hacer el selenoide, que capaz que el problema viene de ahí, que creo que no. Es el problema del idioma. Es el problema del idioma, sí. Aparte es que también cada uno traduce un poco lo que también le parece, o sea, claro. Lo que nosotros le decimos al traductor, el traductor cree que es otra cosa, entonces le cuenta un poco eso. Igual nos viene bien también que mire lo del selenoide, pero lo que más me interesa es solucionar el tema de la carga de la batería. Bueno, poco a poco, un poco de paciencia y más que yo saben seguro. Y mientras tanto, en el taller de al lado está lleno de pollos, gallinas. Y Lua y Lian se entretienen. Miren esta, miren esta. ¡Hola! Hay un montón diferentes. Acá un señor gallo. Ay, mira la cara de esta, por favor. Se asusta un poco de mí. Está llorando, mami. Oh. He want to fly. ¿Qué hay ahí? ¿Un conejito? Sí, allá. A ver. Allá. This color. Yellow, I think. Yeah, yellow or beige. Pobre bicho, acá encerrado. Está llorando así. Sí, cuidado el dedo, no le pongas el dedo. Oh, very big. Ay, mira ese, mira todo ese pelo como Lian. Acá hay pollitos baby. No, no los abras. Quería coger uno. Y acá hay de todos, hay un montón. Más pollitos. Y acá le dan calorcito porque son muy chiquititos. A ver, poco a poco. Se tiene que ir bien de acá.
le puso un tapón, ¿no? Ah, No have new, ¿no? ไม่มีกล้องไม่ no Que no había una punta, la มัน tapa, เป็นชาตินะแบบ y นั้น le puso มันเป็นย่าง un pedazo de goma Oh. para que no pase. ok. yeah the old one is have hole Ya. Yeah, now need to stop the solar ok. Me dice que no, como no encuentra en el selenoide, bueno, hay una parte donde estaba roto y no hacía que se corte el circuito de gasoil, por eso no podíamos apagarlo desde la llave. Y se fue a buscar y no encontró ese repuesto, entonces le puso una goma, recortaron una gomita y lo arreglaron con eso. A ver. Bueno, no funcionó. La llave afuera. No funcionó. Bueno, llevamos ya 3 horas casi desde que vinimos. Estuvieron tratando de arreglar otras cosas del selenoide, que ya sabíamos que acá no había repuesto, pero bueno, 3 horas después le va a cambiar el relay para ver cuál es el problema del alternador. Ok. Entonces le cambiamos el relay, que es esto, porque dicen que en el que teníamos antes tenía un botón. Que podría haber entrado agua por el relay, dice, le cambió el relay y dice que tiene que ser eso. El selenoide no consiguieron la parte acá y me dice que la batería ahora está cargada, que la cargué toda la noche y que el alternador está cargando bien. Así que supuestamente no debería haber otro problema y solamente será eso. Que ahora, hace una hora no lo creía, estoy pensando que los problemas, como decíamos antes, empezaron una semana atrás, el día de la lluvia, que entró un montón de agua, que llovió mucho, que estaba la calle inundada y que haya tirado agua para ahí. Bueno, ojalá sea eso. Vamos a ver cuánto nos cobra.